Buenos días, gracias por venir. Les presento a los miembros que van a la rueda de prensa. A la izquierda, Carmen Suárez, que es la responsable del sector de enseñanza privada y concertada de comisiones obreras en Canarias. El compañero Pedro Caña, que es el responsable a nivel estatal del sector de enseñanza privada, concertada y servicios socioeducativos. Y la compañera Graciela, que es la compañera de la Federación encargada también de este sector en la isla de Tenerife. Mi nombre es Juan Jesús Bermúdez, que soy el secretario de la Federación de Enseñanza en Canarias. El objetivo de esta rueda de prensa es informarle del trabajo que está haciendo la Federación y del trabajo que está haciendo Comisiones Obreras en relación con sectores educativos, de los que no se suele hablar, pero que son muy importantes en términos de número de trabajadores y de representatividad. Yo simplemente voy a pasarle la palabra a Pedro, pero sí quería comentarle con carácter previo y no directamente tampoco relacionado con la rueda de prensa, pero creo que es importante. Tienen ustedes aquí una hoja de representatividad sindical, simplemente para recordar que Comisiones Obreras es el sindicato más representativo de la enseñanza en Canarias. Aunque no. Vale, gracias. Es simplemente es una tabla de delegados de empresa y delegados de personal que tiene Comisiones Obreras en el sector educativo en Canarias. Pero porque a veces se oyen cosas de quién es el sindicato. Simplemente con los datos registrados somos el sindicato que tiene más representación en la educación en Canarias. En universidad, en guarderías, en academias privadas, en colegios concertados, también en centros públicos, sumando la representatividad de todos esos sectores, que todos dan clases, todos son sectores educativos. Comisiones Obreras es la que lidera, lo ven ahí en las cifras, el sector educativo en Canarias, ¿no? Simplemente para destacar, porque a veces escuchamos que algunos se arrogan una representatividad sobre los trabajadores que no tienen, identificando una parte con el todo. Está claro que el sector público, nosotros somos también un sindicato importante ahí, es una parte importante, pero existen más sectores en la sociedad de trabajadores que dan clases en academias, en escuelas infantiles, en centros concertados, en centros privados, en las universidades, donde hay miles de trabajadores, y hay Comisiones Obreras, sumando todos esos sectores, pues el sindicato más representativo. Lo digo también de cara a que conozcamos la realidad de la representación de los trabajadores en el sector educativo en el archipiélago, y lo mismo ocurre en el Estado. Le paso la palabra entonces al compañero Pedro para centrarnos en los temas de la rueda de prensa en relación con las negociaciones de convenio, las negociaciones de mejoras salariales de miles de trabajadores, que afectan a miles de trabajadores en el archipiélago de sectores que no son de la educación pública, pero que igualmente tienen miles de trabajadores a los que tenemos que defender. ¿Pedro? Pues sí, como decía el compañero, intentaré hacer una exposición de cómo están las negociaciones en los sectores privados a nivel estatal. Pero antes sí que quería hacer una pequeñísima introducción, ¿no? Uno de los principales factores de la calidad educativa es la formación inicial y continua del profesorado. Pero la docencia actualmente se encuentra en una paradoja. ¿Por qué? Pues porque la calidad educativa depende de la calidad de los docentes. Pero por otro lado, desde el año 2010, que es cuando se producen los primeros recortes en educación, se llevan tomando decisiones políticas y se llevan aplicando medidas que provocan precariedad laboral y provocan deterioro de la educación. Y esa precariedad laboral afecta tanto a los docentes de pública como a los docentes de los sectores privados. La docencia, yo creo que es la única profesión en la que hay más distancia entre la formación inicial que recibe el profesional y las exigencias de su puesto de trabajo. Por lo tanto, aquí la formación continua es fundamental para cubrir esa disparidad entre una formación inicial que recibe el titulado cuando sale de la universidad y las exigencias que luego se va a encontrar en su puesto de trabajo. Pero claro, desde el 2010 esas inversiones no se están produciendo. Por tanto, es necesario reconstruir la profesión docente. Es una necesidad
imperante. Y esa recuperación esa reconstrucción de la profesión docente pasa por recuperar los derechos sociales y laborales que se han perdido desde el año 2010. Y desde Comisiones Obreras consideramos que ahora es el momento. Ahora es el momento porque los datos macroeconómicos nos indican que se está produciendo cierta recuperación. Llevamos más de 10 trimestres consecutivos con incrementos del Producto Interior Bruto. Y esa recuperación incipiente no está repercutiendo sobre el conjunto de la clase trabajadora. No está repercutiendo tampoco sobre el conjunto de los docentes, ni de sectores públicos ni de sectores privados. Por tanto, desde Comisiones Obreras tenemos el objetivo de trasladar a los espacios de negociación nuestras propuestas que permitan ir recuperando todo lo que hemos perdido, o mejor dicho, todo lo que nos han arrebatado, porque en realidad nos lo han quitado. Y tenemos dos vías para recuperar lo perdido. Una es a través de la negociación colectiva. Cuando estamos en las mesas sectoriales, ahí tenemos que intentar que nuestras propuestas salgan adelante. Hay tres grandes ejes en la negociación colectiva, que es común para todos los sectores, que es mejorar las condiciones laborales, dar estabilidad al empleo y, evidentemente, recuperar el poder adquisitivo perdido. Desde el año 2010, que los docentes de concertada, docentes de sectores privados, han perdido más de un 20% del poder adquisitivo. Empezamos en el 2010 con la famosa rebaja del gobierno de Zapatero, ¿sí? Y hemos continuado 2011-2012 con recortes salariales, con pérdidas de pagas extras, y todo eso unido a la inflación que en estos últimos 7 años pasa del 9%, unidos a los no incrementos salariales y a los recortes salariales, pues ha generado esa pérdida de poder adquisitivo. Por tanto, nuestros objetivos como sindicato representativo y mayoritario de los sectores privados es este. Uno de los objetivos principales es la recuperación salarial. Y por otro lado, tenemos la negociación con las administraciones públicas. Y aquí sí que voy a hacer especial hincapié en la situación que están viviendo los docentes de concertada. El artículo 117 de la LOE... que superan los 5.000 trabajadores en el archipiélago. Así que estamos hablando de cifras de miles de trabajadores en Canarias. Perdón. Exacto. Entonces, el artículo 117 de la LOE, en su apartado 4, dice que los docentes de concertada irán equiparando gradualmente sus retribuciones salariales con los docentes de pública. ¿Sí? Eso, en muchas comunidades autónomas, es casi un hecho. De hecho, hay muchas comunidades autónomas que están ya al 100%. La inmensa mayoría está por encima del 95% de equiparación salarial. Pero Canarias no. Canarias está al 90% de equiparación salarial. Por tanto, uno de los objetivos es conseguir la homologación. El artículo 117 de la LOE habla de equiparación gradual, pero esa equiparación gradual no puede ser indefinida en el tiempo. Esa equiparación se tiene que acotar. Y por tanto, lo que vamos a intentar desde Comisiones Obreras es que el gobierno canario entre en negociaciones con los representantes sindicales, las principales organizaciones sindicales de la enseñanza concertada de aquí de Canarias, para intentar dar solución a ese problema. Problema que además se agrava con el tema de los sexenios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en casi todas las comunidades autónomas los docentes de pública están percibiendo un complemento salarial en función
de una antigüedad y de una formación. Es lo que llamamos los sexenios. Eso es prácticamente un hecho en casi todas las comunidades autónomas. Creo que en Canarias todavía a partir de enero somos la última comunidad autónoma. Exacto. ¿Sí? Pues nosotros, como docentes de concertada, evidentemente exigimos lo mismo. Esto actualmente es un hecho solo en 3 comunidades autónomas, que es Cataluña, Baleares y Cantabria. En el resto de comunidades autónomas, los sexenios no existen para los docentes de concertada. Y aquí es la segunda campaña que nosotros ponemos en marcha. Exigir esa homologación, que esa homologación sea real. Lo están percibiendo funcionarios, incluyendo interinos, de la docencia pública. Esos sexenios lo han ganado por sentencia judicial los profesores de religión. Profesores de religión que es personal laboral, igual que los docentes de concertada. Nosotros lo que vamos a exigir a través del acuerdo siempre, a través de la negociación, es poder equipararnos. Pero no descartamos una segunda vía, que es la de la confrontación, ¿sí? La del conflicto colectivo. Como algo inherente que llevan las comisiones obreras, en primer lugar, siempre por delante la negociación para buscar el acuerdo. Pero cuando eso no es posible, tenemos que plantear alternativas. Y la alternativa en muchas ocasiones nos lleva al conflicto colectivo. Por tanto, desde aquí, desde Canarias, pondrán los compañeros en marcha esas campañas para intentar cerrar calendarios que permitan esa recuperación. Respecto a otros sectores, como pues lo comentaba antes, desde el 2010 se llevan precarizando las condiciones de trabajo hasta puntos extremos. Tenemos profesionales en sectores educativos, profesionales que se pasan entre 35 y 40 horas con niños, cobrando entre 900 y 1.000 euros. O sea, eso en los tiempos que corren no es aceptable. O sea, la prioridad para el gobierno de este país, o para los diferentes gobiernos que ha habido en este país desde el 2010, nunca ha sido, la educación nunca ha sido una prioridad para estos gobiernos. Estamos hablando actualmente de un gobierno que para el 2018 prevé destinar a educación un 3,8% del PIB, cuando los estándares medios a nivel europeo representan entre el 6 y el 7%. Desde comisiones obreras, evidentemente, a medio plazo nos fijamos el objetivo de llegar a ese 7%. Entonces, si la prioridad no ha sido, evidentemente, la educación estos últimos años, eso que ha generado precariedad. Y nosotros tenemos que combatir esa precariedad. No es posible que haya profesionales que estén con niños de 0 a 3 años cobrando entre 900 y 1.000 euros. No es posible que haya profesionales en los centros educativos que realicen actividades extraescolares o estén realizando funciones de monitoraje cobrando entre 900 y 1.000 euros. Y ya ni entre 900 y 1.000 euros. ¿Por qué? Porque en estos sectores educativos la parcialización de las jornadas es un hecho. Y eso ha ocurrido en sectores un poco más estables como el de la concertada. Es decir, se están contratando más profesionales, pero no a jornada completa, sino a jornada parcial. ¿Sí? Muchas veces contra la propia voluntad de la persona contratada, ¿no? Pues que desearía tener una jornada completa. Se han producido infinidad de reducción de jornadas. Por tanto, estamos hablando de que el sector privado, al igual que el sector público,
se ha ido precarizando en estos últimos años, ¿no? Y si queréis comentar alguna cosa... No, yo voy a hablar... Si tenéis preguntas en general o sobre algún convenio... Quiero recalcar un poco lo que ha dicho Pedro, creo que ya es hora de la equiparación. Si esto en la LODE ya se había dicho que se tenía que hacer de forma progresiva, ya ha pasado bastante tiempo. Igualmente con los sexenios, que estamos haciendo la campaña a nivel estatal. Y una de las cosas que también estamos tratando con la administración son los centros en crisis, centros que están perdiendo unidades de alumnos, y estos compañeros que están trabajando pues se pueden quedar en la calle. Entonces es una cosa que estamos trabajando de la administración para que estos profesorados o estos compañeros que están trabajando en la docencia pues no se queden en la calle. Entonces es una de las cosas que también estamos trabajando a nivel de la administración. Después, nomás que recordar, se está negociando ahora mismo a nivel estatal el convenio de discapacidad y el de menores, que afecta también en Canarias a unos 1.000 trabajadores, ¿no? Sí. O sea, que si quieres comentar algo sobre los dos convenios, que ya en Canarias hay unos 1.000 trabajadores afectados por la negociación del convenio. Actualmente se están negociando el convenio de infantil, el convenio de las escuelas privadas puras, sin ningún tipo de concierto, el convenio de discapacidad, el convenio de menores. ¿Sí? Exceptuando el convenio de menores, los que la negociación es cierto que empezó antes y que se van produciendo ciertos avances, en el resto de los convenios es muy complicado avanzar. Y es muy complicado avanzar porque nos estamos encontrando con unas patronales muy rancias. Antes lo comentábamos. Es decir, patronales que siguen instaladas en ese discurso victimista de que la crisis para ellos no ha pasado, que tienen problemas de matrícula, que no pueden cobrar cuotas. Claro, luego nos encontramos con realidades totalmente opuestas. Nos encontramos con realidades de escuelas concertadas que se gastan 60.000, 70.000 y 80.000 euros en despedir de manera improcedente a determinadas personas con determinado perfil ideológico. Entonces, para despedir a determinadas personas, algunos de ellos delegados de comisiones obreras, para despedir a determinadas personas, ahí sí que no hay problemas económicos. Pero a la hora de negociar incrementos salariales, ahí nos ponen todos los problemas del mundo. Nosotros, como comisiones obreras, a todas estas negociaciones tenemos un objetivo muy claro, y es, para el 2017, los incrementos salariales han de rondar el 3%, en consonancia con los mandatos que nos llegan desde la Confederación. ¿Por qué? Porque es el momento de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en todos estos años de crisis, una crisis que los trabajadores no generamos. Nosotros no fuimos culpables absolutamente de nada, pero que hemos pagado las consecuencias. Y como decía antes, hemos pagado las consecuencias porque para los diferentes gobiernos la educación nunca ha sido una prioridad. Por tanto, en todas esas mesas, recuperación salarial, en 2017 planteamos el 3% y lo planteamos de una manera coherente, con sentido común y sin inflar cifras. Nosotros aquí no vamos a entrar en el regateo, no tiene sentido partir de incrementos salariales del 5, del 7, del 8%. Pensamos que cuando hablamos de salarios lo tenemos que hacer con dignidad, ¿sí? Y no entrar en el juego del típico regateo de una negociación. Por tanto, el 3% es lo que queremos, es lo que exigimos y es por lo que vamos a luchar. Y luego tenemos también otro gran objetivo que es común en todos estos sectores, que es el tema de la jornada. En el caso de concertada hay un problema instalado en muchos centros, que es la definición de lo que es jornada lectiva y jornada no lectiva. Eso no queda claro. No queda claro en el actual convenio que, por otra parte, Comisiones Obreras no firmó. Y como no está definida claramente, pues genera muchos problemas, ¿no? Entonces, hablamos en el caso de concertada, de definir claramente qué es jornada electiva, qué es una jornada electiva, y en general, en el resto de convenios, de reducciones de jornada. Porque nosotros, como organización sindical, nunca hemos dejado de lado el objetivo de las 35 horas semanales.
35 horas semanales que en muchos sectores educativos, en algunos estamos por debajo, pero en muchos otros no. Entonces, ese es un objetivo prioritario. Quizás los docentes sí que estamos por debajo de esa jornada, pero hay muchos profesionales, muchos trabajadores que no son docentes, que pertenecen a esos sectores y que están realizando jornadas sobrecargadas, pues de 40 horas semanales, y como organización sindical consideramos que deberíamos rebajarlas, ¿no? Sí, quería hacer una pequeña puntualización de comisiones obreras, ¿no? Hay una campaña brutal de otros sindicatos a comisiones de la enseñanza concertada, de que nosotros apoyamos a los compañeros, bueno, que apoyamos a la enseñanza pública. Yo soy profesora de un colegio concertado, llevo 16 años y apoyo a la pública, porque si a ellos les suben el sueldo, me lo suben a mí. Si a ellos les bajan la ratio, me la bajan a mí. Entonces esa campaña de que solamente apoyamos a la pública no es cierto. Sí los apoyo porque el beneficio que le viene a los compañeros de la pública nos viene a los compañeros de la concertada. Entonces quiero que se quite ese tipitismo de que solamente comisiones obreras, solamente nos preocupamos por la pública. No es verdad. Aquí está el secretario general que apoya bastante a la enseñanza concertada privada. Solamente comentar finalmente que eso, que hoy se está negociando a nivel del Estado convenios y negociaciones que afectan a por lo menos 7 o 8 mil trabajadores en Canarias. Sectores de menores, sectores de discapacidad, sector de enseñanza privada no concertada y la enseñanza concertada en la medida que vamos a iniciar acciones en Canarias para irnos homologando al resto del profesorado de la enseñanza pública. Y si tiene algo que comentar Carmen, como sindicato más representativo de la enseñanza en Canarias, pues estamos pidiendo la mejora de estas condiciones salariales, empezando por ese 3% que estamos pidiendo ya en los convenios colectivos que se están negociando y que afectarán a los docentes de Canarias de estos sectores. Que somos los trabajadores en Canarias en enseñanza privada. De enseñanza privada, concertada, y hay otros sectores, por ejemplo autoescuelas y demás, pero ahora no se está negociando eso, pero de lo que se está negociando ahora mismo, los convenios o las mejoras salariales de concertadas, sumando aproximadamente entre 7 o 8 mil trabajadores. Los 4 convenios que Exactamente, más enseñanza concertada. Yo quería hacer un último apunte, y es que en muchas ocasiones lo poco que conseguimos recuperar los docentes de concertada se negocia precisamente en mesas de negociación donde los sindicatos corporativos de la enseñanza concertada no tienen representación, y en cambio los sindicatos de clase sí tenemos representación. Y en esas mesas en las que se negocian recuperación para los compañeros de pública, de los que luego se benefician los de concertada, ahí está Comisiones Obreras. Está Comisiones Obreras y no están otras organizaciones sindicales que son corporativistas y que solo tienen presencia en la enseñanza concertada. Esto también lo quería recalcar. Por eso hicimos la tabla esta para que viera la representatividad, que realmente muy bien. Pues no sé si tiene algún... Sí, con la cuestión de la separación del salario de los docentes de la concertada, de la privada, de la pública. Aproximadamente, ¿en cuánto está la diferencia? Yo sé que es muy complicado por los cuerpos y demás, pero una media. Es el 10% del sueldo de un maestro. Cobran el 10% menos. Cobramos el 10% menos. Estamos cobrando ahora mismo, perdón, el 90%. Somos la comunidad autónoma donde los docentes concertadas cobran menos en relación con los docentes de la pública, ¿no? Sí. Porque en muchas comunidades autónomas se cobra el 95% o el 100%, en Canarias estamos en el 90%. Y se plantea la progresiva equiparación, lo que pasa es que son muchos años en los que no se ha avanzado en esa equiparación. Durante la negociación con la Consejería de Educación con los sexenios, que ha sido larga, ¿no se ha planteado también incorporar a la docencia concertada? Primero lo aseguramos en la enseñanza pública, ya lo dan los presupuestos, y el siguiente paso, por eso estamos con esta campaña que es en Canarias y a nivel estatal, queremos extender lo que ya ocurre en 3 comunidades autónomas al resto de comunidades autónomas del Estado. Entonces, claro, nosotros venimos con el atraso de ser la última comunidad autónoma donde los docentes de la enseñanza pública perciben los sexenios. De hecho, todavía no los están percibiendo. A partir de ahí, la batalla que duró muchos años en esas 3 comunidades autónomas, queremos acortarla para que se logre también incluir los sexenios en la negociación de la concertada. Pero eso es un objetivo de Comisiones Obreras, junto con la equiparación al 100% del salario de la enseñanza pública. ¿Y lo de los sexenios en Canarias finalmente se incorporan porque no le quedan más narices?
fue ya judicialmente o fue negociado? Bueno, a ver, Comisiones Obreras es el sindicato que no ha parado con esto de los sexenios. Fuimos a juicio, fuimos a reclamaciones administrativas. Logramos en el 2015 un compromiso del presidente del Gobierno con Comisiones Obreras de que en cuanto mejorara la situación presupuestaria, esa demanda que era histórica y que es digamos, un agravio con respecto a los docentes del resto del Estado, pues se iba a superar. Entonces nosotros agradecimos ese compromiso del presidente y además que lo cumpliera, porque tú sabes que vamos a tener compromiso y otra cosa es cumplirla. Y efectivamente, a raíz de ese compromiso del presidente del Gobierno exclusivamente con Comisiones Obreras, pues se presentó la propuesta y una injusticia histórica pues se está empezando a subsanar. Hasta el 2022 no se terminará de producir el abono completo de los sexenios, pero hemos aceptado ese periodo transitorio como un mal menor frente a un logro que es ya dejar de ser la única comunidad discriminada en complementos de formación de todo el Estado, ¿no? Aluden a la LOE acerca de la equiparación. ¿La LOE se contempla de alguna manera? La LONCE es una modificación, o sea, no deroga la LOE, sino modifica y mantiene vigente esa equiparación, ¿vale? Claro que cuando hablamos de equiparación, la LOE habla exclusivamente de equiparación retributiva. No habla de equiparación de condiciones laborales, porque hemos de recordar que los docentes de concertada trabajamos más horas en relación a los docentes de público. Sí que sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por Gracias.